Se llenó la mesa, damas y caballeros. Tenemos datos muy interesantes para compartir en alguna de estas batallas fascinantes que se están dando a nivel nacional, estatal y local. Pero primero les presento a nuestros invitados. Y aquí tenemos demócratas de un lado, republicanos del otro, pero los presento alternados para que vean que mantenemos un nivel extraordinario de civilización, por más que después se pongan a discutir. Don Gustavo Marín, analista demócrata. Señor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Señor Marcelo Llorente, muchas gracias por estar acá, muy buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerlo acá. Señor Héctor Caraballo, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar aquí. Señor Jorge Luis López, un placer tenerlo por aquí. Muy buenas noches. Muy, pero muy amable. Ya como les dije, Gustavo demócrata, queda claro entonces que del otro lado están los republicanos, por si alguien no los conocía, ¿verdad? Pero converso con ustedes en un instante, voy rapidito a investigar qué tiene para compartir con nosotros esa formidable reportera que es Erika Carrillo, que está en uno de los lugares de alta temperatura en esta jornada. Adelante, Erika. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pedro. Así es, a esta hora pues las noticias no son nada positivas para la campaña de reelección del congresista demócrata Joe García. Por ejemplo, te voy a contar hace pocos minutos el último reporte que entrega el condado de Monroe. Le da 1000 votos por encima contra el candidato republicano Carlos Curbelo. Sin embargo, esa cifra resulta bastante pequeña cuando se suma y se totaliza lo que está entregando el Departamento de Elecciones aquí al Miami-Dade. Miami-Dade, por ejemplo, Curbelo logra llevarle una ventaja de aproximadamente 5000 votos. ¿Qué incluye esto? Pues obviamente un primer conteo de todas las boletas ausentes que se recibieron durante los últimos 20 días, también toda la votación anticipada de las últimas 2 semanas. En el día de hoy apenas se han contado 66 de los 862 precintos a lo largo del condado. No se sabe todavía si pueda rebasar esa cifra de 5000 votos que le está sacando a esta hora de la noche al republicano Carlos Curbelo. Y hay que recordar que habíamos anticipado justamente en estos días, Pedro, que habían salido a votar mucho más republicanos. Inclusive en el día de hoy se manejaba una cifra aproximada de 7000 republicanos más que habían votado en este distrito 26. 7000 republicanos más por encima de los demócratas. Había un margen de cerca de 19,000 independientes, y esa era la esperanza que tenía justamente Joe García, que entre los votos de los independientes pudiera encontrar ese espacio que le diera una ventaja, pero a esta hora de la noche no ha sido así. Así que todavía falta obviamente el conteo de más de 800 precintos. Ellos insisten en que están confiados en que vieron hoy a votantes especialmente del sector afroamericano, yendo a esos precintos, a esos colegios que hacen parte de Westchester, de parte de Kendall, de Hammocks, del área de Homestead. Así que obviamente todavía falta un poco para que se conozcan las cifras, pero por el momento lo que hay aquí, él todavía no ha llegado aquí, está en un restaurante en el área de Hammocks. Han llegado algunos de sus seguidores, de sus voluntarios de campaña, de las personas que han colaborado con él durante estos meses, pero como repetimos, las noticias no son buenas para él en esta campaña de reelección. Gracias, Erika. Vamos a estar conversando ahora en el correr de los próximos minutos. Arranco por el lado republicano. No sé si alguien va a estar sorprendido de los resultados, pero empiezo con usted, Marcelo. Yo creo que por ahora Carlos Curbelo ha hecho muy bien en el condado Miami-Dade. El congresista Joe García tiene que tener gran entusiasmo en el condado Monroe para poder ganar esta noche. Y otra vez va a ser una contienda muy reñida y todavía no se ha acabado. Vamos a esperar a ver. ¿Es muy prematuro el hablar de que está pasando una mala noche Joe García, Gustavo? Sí, y sobre todo ese distrito se ha ganado, diríamos, si hablamos el lenguaje hípico, por nariz. Eso es lo que queda mucho por tabular. Hay diferentes comunidades que no se han incorporado su voto todavía. Va a ser una elección, porque en ese distrito todas las elecciones son reñidas, y esta es una más. Jorge Luis ha tenido un gesto extraordinario con nosotros porque ha dejado por una jornada al Miami Heat de sus amores para acompañarnos, yo sé, así que valoro particularmente que ya haya llegado aquí. Con lo que ha pasado ahora, ¿sospecha que si se hiciera de vuelta esto no le pedirían apoyo a Guillermo Fariñas? Luce que el impacto va a ir de más allá de ese tema, aunque obviamente el impacto ya se ha sentido. Lo que me gustaría es comparar los resultados al momento que tiene Scott Curbelo
Charlie Crist y Joe García. Y Charlie Crist gana las boletas ausentes. Charlie, hasta este momento, ha ganado las boletas ausentes, el voto por adelantado, y está ganando un margen pequeño, pero el voto del día de las elecciones. Joe García no se apunta a ninguna de las victorias en esas categorías. Así que todo lo que luce en esta contienda, aunque estoy de acuerdo con todas las observaciones hechas, incluyendo la porción de Monroe, es que esta noche será para los republicanos y le toca, porque esta contienda también de ese distrito cada 2 años cambian manos. Las elecciones de medio término pasan a los republicanos por la mayoría de participación, y en los años presidenciales tienden a irse con el Partido Demócata. ¿De acuerdo o discrepa? De acuerdo con los números que se están dando, prácticamente lo que estamos analizando son los números del boleta ausente y del early voting. Tradicionalmente, los republicanos tienen que tomar su mayor ventaja en ese tipo de voto, y los demócratas tienen sus ventajas el día de la elección. Tanto Crist como el representante Joe García llegaron al día de hoy con mínimos diferencias, es decir, estamos hablando de 4% de representante García. Le interrumpo un segundito 2%. porque mientras usted habla en pantalla, ha pasado adelante por una diferencia un poco mayor Rick Scott en la competencia para la gobernación. Exacto. 3 puntos ahora con 2/3 partes de los votos contados. Perdón. Exacto. El problema es que entonces lo que tenemos que analizar es cómo se va a comportar el Distrito 26 con el voto de hoy, que todavía no lo tenemos tabulado. Y porque el voto del día siempre ha sido un voto que tiende a los demócratas. Cuando hablamos de la contienda por la gobernación, hay gente que dice ninguno de los dos candidatos es de verdad una personalidad atractiva, un político que llene de satisfacción a los que están del otro lado. Es como elegir entre el que les cae menos mal. ¿Está de acuerdo con ese concepto general? Bueno, otra vez, si uno ve la candidatura de Rick Scott, entre la última elección y esta elección se ha gastado más de $200 millones en campaña. Y aún así está en una contienda sumamente reñida con una persona que fue gobernador republicano, independiente y ahora demócrata. Y también una persona que no creo que tenga el gran apoyo o una imagen positiva de los votantes. O sea, es muy difícil, creo que hay gran frustración. Y también las campañas negativas que estamos viendo hoy en día, y principalmente en la gobernación, donde vemos que se han gastado más de $100 millones en esta campaña, en este año, básicamente negativa, uno contra otro. No aprendemos como sociedad, porque hay gente que critica los programas desagradables de televisión y tienen tremendo rating, ¿verdad? Cuando, pero miren qué vulgares, pero ¿por qué están casi desnudas esas personas? Pero ¿por qué se dicen cosas tan horribles? Yo les apuesto, y ganaría mucho dinero si alguien me acepta la apuesta, que al día siguiente el rating en general premia ese tipo de cosas. ¿Por qué como sociedad premiamos tanta publicidad negativa de los dos lados? Bueno, yo creo que para empezar la pregunta sería ¿por qué toleramos ese tipo de publicidad negativa en las instituciones financieras, en la televisión, en los periódicos? Pero en la política es mucho más. Pero lo que pasa es que, primero que nada porque vende, ¿okay? Y quienes están pagando se les vende un espacio y lo ponen, eso es número uno. Pero aparte de todo, porque la propaganda negativa, aunque es muy desagradable y es negativa, por supuesto, la gente se recuerda de ella. No se va a recordar exactamente qué fue. Lo que se va a recordar es cuán malo era esa persona. Lo que es lamentable es que esto esté ocurriendo en un país vecino tuyo, que era Chile. Te ponen el programa completo, se prohíben los gastos excesivos en las campañas y tú sabes más o menos quién es el candidato, después vienen los debates y se pueden tirar piedras, pero el problema es que aquí no se sabe. O sea, ¿qué va a hacer Scott? Aparte de moverse así y saludar, ¿qué va a hacer el señor Crist? Tampoco sé, o sea, a lo mejor se muda para Cuba, yo no sé de los problemas, pero de hecho, el problema fundamental aquí es que estamos, ojalá que no llegue a ser España donde ganó Podemos, porque si sigue esta etapa... Bueno, no ha ganado nada Podemos. Es la primera... En las encuestas está mejorando. Pero realmente, llega a los lugares... Dios libre a la madre patria. No es real, pero llegan, o sea, los malos llegan cuando los buenos son indiferentes. ¿Está de acuerdo? ¿Discrepa? No, totalmente de acuerdo. Lo que la realidad moderna es tal que el efecto de campañas que indican lo negativo entre ambos candidatos tienen efecto.
tienen tres efectos. Tiene el efecto de motivar la base, porque estás peleando, estás atacando a tu oponente. Tiene el efecto de disminuir a veces la consideración de un demócrata cruzar a votar por un republicano, porque lo están atacando de esa manera. Pero en esta contienda en particular de gobernador para el estado de la Florida, los independientes, los no partidos o alineados con un partido, son los que más se pueden influir con este tipo de campaña. Porque si yo soy republicano, la tendencia mía, un 80-90%, voy a votar por un republicano, porque estoy matriculado con el partido y es mi filosofía política. Y las campañas negativas tienden a crear una división dentro de ese impacto. Hoy por hoy, los números que hemos estado viendo hasta este momento es que Charlie Crist está atrayendo más votos independientes y por tanto está recibiendo la aprobación, por lo menos en nuestro condado, más alta que lo que se refleja de partidos. Héctor, cierro con usted este capítulo, vamos a hacer una pausa después y volvemos para seguir conversando, pero ¿qué piensa de este tema de lo de la... Bueno, el problema es el siguiente, que estamos analizando el tema que nos corresponde aquí en el Estado y en el distrito, pero esto es un tema que corresponde a la nación. Desde el momento que determinamos y autorizamos toda una serie de instituciones y que las corporaciones podían tener toda una serie de cualidades y de decisiones que antes no se le permitían, iniciamos el camino que nos está llevando. Y si no se vuelven, se retrotraemos nuevamente algunas de las medidas que el Tribunal Supremo hizo y que hemos ido aceptando como válidas, el sistema político cada vez se va a ir deteriorando más. Y eso es lo que tenemos que llegar a la conclusión que tenemos que evitar. Súper breve. El Tribunal Supremo solamente mantuvo el nivel de plano al nivel, porque los sindicatos, desde que se crearon en los Estados Unidos, habían utilizado el método de invertir en campaña. Lo que se le ha permitido es a las corporaciones, que son entidades independientes bajo la ley de los Estados Unidos, a competir en ese espacio. Así que, y esa es la filosofía conservadora que apoya obviamente el Tribunal Supremo y su decisión. Lo que pasa es que en términos prácticos, y sobre todo gente que tiene mucho dinero del lado que esté, sea de republicano, sea demócrata, quieran crear un nuevo partido, tienen cada vez más influencia, porque canalizan cifras descomunales, no tienen los límites de lo que es la contribución personal en las campañas y el resultado puede ser trágico. Paréntesis, y al regresar los ponemos al tanto de las últimas novedades con lo que está pasando. Les recuerdo, falta mucho todavía, a lo largo de la noche se estará viendo con más claridad qué pasa en la batalla por el control del Senado Federal.